Bueno, hoy les voy a presentar eh, la comunicación neuronal. Uno de sus puntos es la diferencia que hay en el neurodesarrollo y la neuromaduración. El neurodesarrollo son los cambios y modificaciones que tiene el sistema nervioso central en una acción genética o biológica. Y en la neuromaduración se da a partir de la octava semana después de la fecundación en el sistema nervioso central. Esta interacción genética también se viene en el ambiente y en la cultura. Eh, bueno, siguiendo aquí, le vamos a mostrar ahora una breve descripción sobre la etapa de la embriología del sistema nervioso. Una de estas se da cuando la fecundación se da cuando la eyaculación del hombre en la mujer o desde la inseminación artificial, los espermatozoides eh, al llegar al óvulo, esto acorrala obligatoriamente y el esperma llega al óvulo. Esto, los espermas permiten la fusión de los gametos aliándose cromosómicamente con el óvulo. Los 23 cromosomas masculino y femenino comienzan a hacer aleaciones de sus 23 cromosomas, haciendo el momento exacto de la fecundación desde cuando el cigoto ha sido fecundado y da dotación de 46 cromosomas del ser humano. La gastrulación viene después de la fecundación, entre la tercera y cuarta semana del embarazo. Viene una segunda etapa llamada gastrulación y se le designa así porque comienza desde la quinta o, o 10 horas de quinta o 10 primeras horas después de la fecundación y termina en la tercera y cuarta semana después de la fecundación. De la hendidura o bifurcación empieza la modulación de las tres capas, que serán las estructuras corporales del ser humano, llamándose ectodermo, mesodermo y endodermo. La vascularización, después que pasa todo esto de crear las tres placas, viene eh, un tercer proceso. Al comienzo de la quinta semana, el tubo neuronal comienza a agrandarse y a contraerse 3 veces. Solo que en esta etapa, dos de sus vesículas hacen dicho proceso que termina convirtiéndose en 5 vesículas. Y cada una tiene un nombre o un denominador o apellido: encéfalo. Posteriormente, el tubo neuronal se ha generado 3 vesículas que son proencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Cuando la gestación entre la semana 5 y la semana 6, el proencéfalo y el rombencéfalo retoman a realizar dicho proceso de estrangulación. Del proencéfalo salen 2 vesículas del encéfalo y del mesencéfalo, mientras que el mesencéfalo todavía no ha tenido cambio alguno hasta la octava semana. El rombencéfalo vuelve a hacer el proceso de estrangulación denominado metencéfalo y mielencéfalo. Y por último, la organización del sistema nervioso central. El neurodesarrollo comienza de abajo hacia arriba, del mielencéfalo de forma el bulbo raquídeo del metencéfalo se forma el puente o protuberancia y el cerebelo. Del mesencéfalo se forma la base cefálica. Del diencéfalo se empieza a organizar el tálamo, hipotálamo, epitálamo y
y en el telecéfalo da lugar a los hemisferios cerebrales y el sistema límbico. Ahora vengo y le vamos a hablar un poco más sobre las neuronas, qué proceso hacen o cómo se forman. La neurogénesis es el proceso de formación de las neuronas, se desarrolla en varias etapas. La primera es la proliferación. Las células madres se dividen generando un gran número de neuronas y divide la célula glía. En este proceso se divide en división simétrica, aumentando el número de sus células, y división asimétrica. Produce una célula madre y una neurona o célula glía. La migración. La migración neuronal es el proceso mediante el cual las neuronas recién formadas se desplazan de un lugar de origen hacia la área donde se organizan en capas y regiones específicas del sistema nervioso. Este proceso es guiado por señales químicas y estructuradas de soporte. La diferenciación. Las neuronas se especializan en funciones ubicadas y entornos específicos que permiten desarrollando dendritas y axones que los permiten establecer conexiones sinápticas. Sinaptogénesis. Una vez que las neuronas se han comenzado a migrar, y se han establecido en ubicaciones específicas, comienza la sinaptogénesis, donde las neuronas forman sinapsis entre sí, permitiendo la comunicación neuronal. Este proceso es esencial para el establecimiento de redes neuronales funcionales. La mielinización, por último, la mielinización es el proceso en el que los axones de las neuronas son cubiertos por mielina, una sustancia que acelera la conducción de los impulsos nerviosos. Este proceso comienza en el periodo fetal y continúa después del nacimiento. Ahora vienen las neuronas. ¿Qué son las neuronas? Una neurona es la unidad funcional básica del sistema nervioso. Responde de las transmisiones de impulso eléctrico. Sus partes principales son cuerpo celular, soma. Contiene el núcleo y organelos, siendo el centro de metabolismo y de la neurona. Las dendritas, prolongaciones que reciben señales de otras neuronas y las transmiten al cuerpo celular. El axón son prolongaciones largas que transmiten impulso eléctrico desde el cuerpo celular hacia otras neuronas o efectores. Terminales axónicos. Es el extremo del axón que libera neurotransmisores en la sinapsis para comunicarse con otras neuronas. La funcionalidad de la neurona radica en su capacidad para recibir, procesar y transmitir información a través del impulso eléctrico y químico. La sinapsis es la conexión funcional entre dos neuronas donde se producen o transmiten señales existentes de dos tipos. Hay sinapsis química y sinapsis eléctrica. Vamos a denominar un poco la estructura de la bomba de sodio y potasio. Es un potencial de acción, es un cambio rápido y transitorio en el potencial eléctrico a lo largo de la membrana de una neurona, que permite la transmisión del impulso nervioso. Las estructuras involucradas son membrana neuronal, canales de sodio y canales de potasio. La membrana neuronal contiene canales iónicos que regulan el flujo de iones.
Los canales de sodio se abren durante esta depolarización permitiendo la entrada del sodio. Los canales de potasio se abren durante la repolarización permitiendo la salida de potasio de la bomba de sodio. Potasio es una proteína de membranas que transporta activamente de iones de sodio afuera de la célula y iones de potasio dentro, utilizando ATP. Esto mantiene el potencial de reposo y la concentración adecuada de iones en el interior de la neurona. La sinapsis química, en esta los transmisores son liberados desde una terminal axónico de una neurona y se unen a los receptores de una membrana de la otra neurona postsináptica, generando una respuesta. En la sinapsis eléctrica se produce a través de las uniones de GAT que permiten la transferencia directa de corriente eléctrica entre neuronas. Ahora vamos a explicarle o darle una diferencia a esta sinapsis, a la química y a la eléctrica. El mecanismo de transmisión en la eléctrica hace transferencia directa de corriente a través de unos iones GAT. En la química libera neurotransmisores. Su velocidad en la eléctrica es casi instantánea, es súper rápido. Y en la química es más lenta debido al proceso de liberación y unión de neurotransmisores. Direccionalidad. Su direccionalidad en la eléctrica es bidireccional, permitiendo el flujo de señales de ambas direcciones. En la química es unidireccional, de las neuronas presináptica a la postsináptica. En su plasticidad, en la eléctrica menos plasticidad y cambios limitados en la fuerza de la señal. En la química, alta plasticidad permitiendo cambios en la eficacia sináptica. Sus funcionalidades en la eléctrica común en neuronas que requieren sincronización rápida como el reflejo, y en la química predomina en la mayoría de las sinapsis del sistema nervioso, permitiendo una mayor complejidad en la comunicación. Ya después de esto hay unos neurotransmisores que pasan por nuestras neuronas. Un neurotransmisor es una sustancia química que permite la comunicación entre neuronas en la sinapsis. Se libera desde el terminal axónico de una neurona y se une a los receptores de otra neurona, generando una respuesta 4 de inmediata. Cuando estos son 4 tipos de neurotransmisores. Dopamina, involucrada en el control del movimiento y la recompensa. Serotonina, regula el estado de ánimo, el sueño y la apetencia. GABA, ácido gamma-aminobutírico, principal transmisor inhibidor en el sistema nervioso central, que reduce la excitabilidad mental neuronal. El cortisol, hormona que actúa como neurotransmisor en situaciones de estrés, afectando el metabolismo y la respuesta inmunitaria. Y por último, los neuroreceptores. Un neuroreceptor es una proteína ubicada en una membrana de la neurona que se une a un neurotransmisor específico. Su funcionalidad influye recepción de señales, permite que la neurona responda a una neurona transmisores liberando en la sinapsis. La traducción de señal.
La traducción de señal inicia, en cambios en las neuronas sinápticas que pueden resultar eh, de polarización o hiperpolarización dependiendo de qué tipo de receptor sea. La modulación o de la actividad neuronal contribuye a la plasticidad sináptica, a la adaptación de las respuestas neuronales a diferentes estímulos.